de 52 personas. En realidad nosotros, la secuencia es la siguiente. Nosotros en el año 2004 presentamos el primer informe que lo hizo el diputado Sebastián Cinquerruide, que en ese momento era del ARI, todavía era ARI, no era Coalición Cívica, del grupo Sirigliano. Y ahí en ese informe que yo vengo y se lo dejo además a Santoro, claramente nosotros decíamos en la primera conferencia de prensa, es decir, ya había habido descarrilamientos, había habido enormes problemas, y había un informe de los propios ferroviarios que decía que el Sarmiento iba a ser el próximo Cromañón. Estoy hablando del año 2004. Después, en el año 2004, nosotros presentamos el informe de los subsidios, denunciando los desvíos de los subsidios de los distintos grupos que tenían trenes. Y en el año 2008 yo presenté una denuncia por asociación ilícita, que la tiene en el juzgado de Ercolini, donde denunciamos también a la asociación ilícita integrada por Néstor Kirchner, Julio De Vido, Jaime y las distintas empresas, donde el fiscal Policitas requirió la investigación también contra el grupo Sirigliano. De modo tal que queda claro que el gobierno, digo, si ella no conocía, debía conocer, había una denuncia penal. También es cierto que si el juez de Ercolini hubiera pedido los allanamientos, a lo mejor estas muertes no hubieran existido, y todo este tema se hubiera resuelto mucho antes, demostrando de qué manera se estaban vaciando las empresas, es decir, no se producía la renovación y al mismo tiempo se transfería a otras empresas, y finalmente sucedió lo que todo el mundo no quería que suceda, que son estas 53 muertes, pero 53 muertes previsibles, no evitadas. Yo diría, la Cámara dice estrago culposo y defraudación culposa, yo diría casi con dolo eventual. Podríamos analizar el dolo eventual. ¿Qué es el dolo eventual? No me importa el resultado, no me importa que muera la gente, porque total yo sigo haciendo negocios. Lilita, después entonces, me parece que en ese marco es impresionante. Lo que resulta escandaloso en la Argentina, y a mí me chocó, es que ese fallo de la Sala Segunda, que además es la sala más respetable de la Cámara Federal desde hace muchos años, en especial Horacio Catani y Miguel Urzún, el otro es más nuevo y más ligado al gobierno, es tan fuerte el fallo y ese procesamiento que en cualquier nación civilizada está cayendo el ministro, está siendo enjuiciado un presidente, porque los demás pueblos no perdonan la muerte de los ciudadanos gratis y por dolo eventual. Por eso me pareció importante hacerlo, para decir no podemos ser cómplices, tenemos que reaccionar. Y además dije doblemente escandaloso, parece que los muertos no existen en vacaciones. Y eso para todos. Te iba a pedir que después de las noticias hablaras justamente del fallo, ya lo hiciste, lo podemos continuar, pero además quiero que nos digas por qué en este país, ¿no? Y vos lo dejaste planteado, no pasa, como decimos, en cualquier otro país cae un ministro o pasa esto o aquello, ¿por qué no pasa en Argentina? Y por supuesto tenemos un montón de temas más para hablar. La invitada de hoy es Lilita Carrió, está en la mañana de Mitre, son las 10:02, nos vamos a las noticias, ya venimos. Y estamos acá con Daniel Santoro, el profe Lázaro y Miki Balbián y Mauro Zeta, y nuestra invitada de hoy desayunando. ¿Ya te trajeron el café, Lilita? Sí, bueno. Lilita Carrió, estábamos hablando del tema... Ah, no, claro, ¿las probaste? Sí, ya las probé. Sí, están buenas. ¿Qué tal estaban las medialunas de Santoro? Están ricas. Están ricas. Sí. Buen panadero, no sé si... Como periodista es buen panadero. Bueno, está haciendo su debut es el también. mejor periodista de investigación de la Argentina. Bueno, no, para, Lilita, para. Sí, ahí Miki tiene... No, para que yo le vamos. No, acá nosotros no vamos. Chao, vamos. No, pero Lilita, nosotros acá estamos iniciando una campaña, muy humildemente desde nuestro lugar, para bajarlo a Santoro del pedestal de prestigio en el que está subido, premio Rey de España. Lo único que te voy a pedir, Lilita, es que no alimentes el ego, que no alimentes eso que tiene Santoro, que ya... Nunca tuvo ego, porque además es tímido, yo no conozco hace demasiados años. Pero acá, con esta mañana, en un mes, es como te lo dejamos. Acá todos compartimos que las noticias son más importantes que los periodistas. No me quiero. No, como las noticias son más importantes que los periodistas, le vamos a preguntar si esta reacción de la Sala 2 de la Cámara Federal en la tragedia del 11 y la reacción de la Cámara No Civil y Comercial cuando decidió la medida cautelar
a favor del Grupo Clarín en el tema de la ley de medios, significa que la justicia está diciendo, bueno, acá hay unos límites, el juego de la República, el gobierno tiene que manejarse dentro de estos límites. Sí, significa que algunos jueces, todos ellos de muchos años de magistratura y de niveles ejemplares, han puesto los límites que los jueces federales nunca han puesto, sobre todo los jueces federales de Comodoro Pi. Está hablando de Jardí, de ese tipo de jueces. Entonces, estos jueces, que son jueces, digo, en el mejor sentido de la palabra, están dando testimonio de independencia de criterio, y esto es muy bueno. Yo cuando recibí el 27 de diciembre la confirmación de las medidas cautelares en la Corte, dije, bueno, acá empieza otra etapa, ¿no? Acá empieza otra etapa porque efectivamente el apriete autoritario de los gobiernos, porque esto es una extorsión por parte de los gobiernos absolutamente antidemocrática, fuera de la Constitución, y yo diría atentando contra el orden democrático en los términos del artículo 36, no ha dado sus resultados. Habló de ministro de Justicia, habló de alzamiento de la justicia, y alguna serie de presiones. Nosotros en ese momento contra la ACTE fuimos ampliando las denuncias, y también incorporamos a Cristina Kirchner en esa denuncia desde el año pasado, por distintos delitos penales, pero enmarcados en el artículo 36, porque el problema es que América Latina sufrió los golpes militares, ¿no? Pero nunca vivió, como en los últimos años ya se están viviendo, interrupciones constitucionales o transformación de gobiernos constitucionales en gobiernos dictatoriales por vías no militares. Entonces, por eso la Organización de los Estados Americanos está preparada para denuncias de los gobiernos civiles y no está preparada para los casos en que los gobiernos civiles avasallan las otras instituciones. Y creo que va llegando la hora de que la Organización de los Estados Americanos también dé participación a la oposición, a los medios y a la gente para evaluar la situación de los países. Así que también estamos diseñando, y trabajé todo enero y todo diciembre, y en realidad estoy trabajando desde el 2007, con presentaciones internacionales para ir viendo a su tiempo, toda armonía. Recordemos, diputada, que Kunkel, cuando salió este fallo de la Sala Civil y Comercial, habló de un golpe institucional, incluso que involucró a Lorenzetti, que es el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces, en el caso hipotético de que la Corte, en julio, cuando decida que uno de los artículos de la ley de medios es inconstitucional, el gobierno va a tomar este discurso. Es un golpe de la justicia, la soberanía del voto está por encima de la República, y todo lo demás. Entonces usted se quiere anticipar y decir entonces que puede ser un cuadro que sea al revés, que el gobierno sea el que falsamente denuncie un autogolpe, una cosa así. El gobierno va en esa dirección, va en dirección de denunciar todo hecho de independencia judicial como un golpe mediático. Entonces hay que poder, el error de concepción, que no es de concepción, es de mala fe, de la señora presidenta, que sabe derecho, si no, no es abogada, es que nuestra Constitución, la del 53, establece como órgano máximo de contralor de constitucionalidad a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En consecuencia, por encima de las mayorías circunstanciales y por encima de los ejecutivos circunstanciales, ese control de constitucionalidad permite decir si una ley del Congreso, una ley de una mayoría, viola o no derechos de la minoría, de las personas o de los individuos. Este es el sistema presidencial republicano argentino con control de constitucionalidad, idéntico al americano y distinto de los casos europeos, que adoptó la Constitución del 53 y ratificó la Convención de 1994. Yo misma fui la que puse en el artículo que consagra el amparo, que hasta en la acción de amparo se puede declarar la inconstitucionalidad de las leyes. Así que esta cuestión que estaba en el artículo 31 de supremacía, no dicha expresamente, a partir de la Constitución del 94 está expresa en el artículo que decide sobre el amparo, y lo redacté yo, es decir, pudiéndose declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funda el acto o la omisión lesiva. Lilita, esto es algo que usted viene diciendo desde hace mucho tiempo, ¿no? De hecho está mencionando el avance sobre las instituciones. ¿Siente que hoy por hoy el humor social es distinto y lo recibe
como usted lo viene presentando desde hace muchos años, porque cuando usted hablaba hace un tiempo sobre esto, bueno, salían sus detractores a decir que nada más lejos, que era una democracia plena, que sigue siéndolo, que podemos todos hablar y eso es real, pero la gente, el humor social, ¿siente que ha cambiado hoy, que acompaña más lo que usted va denunciando? Lo primero que hay que decir es que uno no quiere denunciar, lo hace para no ser cómplice, no es que uno es una denunciante. En esto también, ¿por qué yo he tenido que ser la persona que denunció durante tantos años? Porque los fiscales, que son los mandados por la ley para cuando leen un delito requerido, no lo hicieron. Por primera vez desde el año 95 en que soy diputada, un fiscal requirió contra Eve de Bonafini frente a la extorsión. Por primera vez. En consecuencia, cuando a mí me dicen que es lo que el deber, porque ellos son el control de la ley, ellos son mandados por los ciudadanos, el Ministerio Público, para defender la ley, cosa que no entiende la Procuradora General de la Nación, Gil Jarbo, que es una fanática del gobierno. Ahora, ¿por qué a mí me tocó denunciar durante tantos años? Porque los fiscales no lo hacían. Ahora, yo estaba preparando esa denuncia y tuve una alegría tan enorme, porque dije, por fin, un fiscal de la Nación empezó a ponerse los pantalones largos, fiscal federal, y a denunciar los delitos que se cometen día a día. Eso porque de Bonafini amenazó con entrar por la fuerza al Palacio de Tribunales y no ya está también cometiendo... Sí, pero es un fiscal ordinario, no federal, Nicholson. Ahora, esto pasa... Pero ahora o pasa... sí, está bien, de la Nación. ¿Pero pasaba antes también o ahora? ¿Nota usted que los fiscales no avanzan en denuncias contra la política? Digo, no es una cosa solo de esta gestión. No, yo creo que en el menemismo pasaba lo mismo. En el caso de Armas, bueno, hay algunos jueces federales, los famosos de la servilleta, época de Menem, estamos hablando. Empezaron con Menem y ahora son kirchneristas, digo, ellos son fiscales de... cualquiera. O sea que lo que hay que modificar, comparte la idea de modificar la forma de designación de jueces, determinar con esto... Yo creo en la forma de la cultura, que es separar lo más posible la política de la designación de jueces. Es que hoy van de la mano. El problema es el siguiente, el problema es que todos en la Argentina se han vuelto oportunistas, entonces nadie cumple con su deber. A los políticos no les conviene denunciar, no les conviene controlar, porque la gente vota a personas que no hacen nada, que son candidatos cada 4 años, pero que no confrontan. Y a los jueces también son oportunistas, cuando alguien se debilita, los jueces federales van contra él, pero si alguien mantiene el poder no van contra él, porque si no van contra ellos, y esta es la distorsión constitucional más grande. Por eso algunas actitudes de aquellos que cumplimos con nuestro rol, cualquiera sea en definitiva la conveniencia de hacer lo que se debe, somos tildados a veces de exagerados, justamente porque rompemos el sistema quiere que todo se cubra. Yo he visto a todos estos empresarios de los transportes, que en definitiva la corrupción mata a la gente, en todos los lugares, durante todos los gobiernos y en todos los partidos, y financiando campañas. ¿Puedo cambiar de tema? ¿Puedo hacer una sola cosa nada más? Porque usted está hablando de una cosa que va a ocurrir en julio, ¿no? Supuestamente dice que el gobierno, si hay un fallo desfavorable en la ley de medios, o antes va a decir que hay un golpe judicial o un golpe mediático y que va a ir a la ONU y a la OEA a prevenir todo esto. Pero esto afecta la vida de los argentinos, porque como parece una cosa de estructura, ¿no? ¿Cómo afecta enormemente? Porque este proceso, a ver, cuando vos no tenés libertad, por ejemplo hoy en tu vida cotidiana, cuando vos no tenés libertad, en realidad no tenés libertad para nada, no tenés libertad para comprar el dólar, no tenés libertad para pagar las deudas de tu casa, no tenés libertad para ir a la justicia y que garanticen tu derecho a circulación, no tenés libertad para encontrar trabajo, no tenés libertad. Primero tenemos que ser libres, porque sin libertad, la verdad es que somos esclavos. Ahora, hay una élite, por eso son oligárquicos estos gobiernos y no son democráticos.
Hay una elite que es de vanguardia, lo que pasa es que acá son un grupo de mediocres, ¿no? Pero se sienten de vanguardia, se sienten los tutores de los pobres, los tutores de la sociedad. Entonces la presidenta te dice si tenés que comprar dólares, si tenés que pagar en dólar, dónde te tenés que ir de vacaciones. Lo que no dice que hace ella y cómo hace el dinero. Esas sociedades tutelares que quitan libertad, les quitan libertad a todos. Para eso están las constituciones, para resguardar los derechos de todos frente al poder transitorio de cualquiera, de cualquiera, y afecta nuestra vida cotidiana de una manera radical. Si a eso se le suma la demagogia de que la gente tenga plata en el bolsillo y el pago escrupuloso de la deuda en dólares a los argentinos que son titulares de los bonos, nos quedamos con la era menemista. Ellos siguen pagando en dólares a los más ricos de la Argentina y siguen prohibiendo a los argentinos comprar dólares, y ellos son los arbolitos, es decir, son los que venden el dólar a los 7 pesos. Esto, profundamente reaccionario y conservador, se evitaría si tuviéramos en vigencia plena de la Constitución. En ese sentido, cuando salieron estas medidas del dólar, yo también hice la denuncia que está en lo de Servini de Cubría, y donde el juez Stornelli recorrió contra la propia Presidenta de la República. Esperemos que estas causas avancen, porque la consecuencia de todo esto es una inflación donde, de hecho, no sé si a ustedes los afecta, pero eso no se puede comprar en ningún lado, y sobre todo en el supermercado. Seguro, Lilita, le pido un segundo, tengo que tomar contacto con Hernán Bertolini, que estaba en Constitución hace un ratito hablando del tema de los trenes a Mar del Plata, y ahora tenemos otra situación en Once. Hernán, buen día de nuevo. Gracias, Mariel. Estamos en la estación 11, cabecera del ferrocarril Sarmiento. Otro inconveniente más para el deteriorado servicio de trenes en la República Argentina. Minutos después de las 9 de la mañana descarriló una locomotora que ingresaba a esta cabecera en el andén 10 de la estación 11. Felizmente para los pasajeros no hubo gente lastimada ni lesionada, ni mucho menos. Ya esto es una información oficial que proviene desde las autoridades del SAME, pero la foto a esta hora de la mañana es a unos 100 metros de la cabecera de 11, la locomotora totalmente cruzada en el andén 10, con algunos vagones detrás, no son muchos por cierto, porque se trata del servicio que une Mercedes con la estación 11 del ferrocarril Sarmiento. Y el detalle particular de esta historia, y atención con esto, es que funcionarios de segundo orden del Ministerio del Interior intentaban impedir que los camarógrafos filmen la imagen de la locomotora cruzada en el ingreso al andén 10 de la estación de 11. No solo se lo pedían a los camarógrafos, sino también a alguna autoridad policial que está trabajando en el lugar para que se impida registrar esta foto y esta imagen a esta hora de la mañana, que muestra una vez más el deterioro del servicio de trenes en Argentina. Ajá, está bueno esto que señalás. Igualmente, la realidad es que cualquiera que hoy por hoy, digamos, se cargue sobre el Ministerio del Interior, cuando en realidad ya se sabe, y lo veníamos hablando, hace años que los trenes están así, en un mes no podés resolver mucho, ¿no? Digamos, más allá de que forme parte del mismo proyecto político y todo, digo, la locomotora estaba ahí, es así y es lo que hay, por lo menos ahora. Es imposible ocultarlo. La locomotora de hecho todavía está cruzada en el andén 10 de 11, prácticamente en el ingreso a esta cabecera, y va a estar allí por un tiempo bastante prolongado todavía, porque no es una cuestión simple mover y corregir el recorrido de esta locomotora. Hernán, gracias. Con todo gusto. Lo importante, señalamos, en función del antecedente trágico que tenemos aquí de este mismo lugar, es que no hay personas ni lastimadas, ni lesionadas, ni nada por el estilo. Esto ya es información oficial desde el SAM. Sí, perfecto. Hernán Bertolini, muchísimas gracias. Me quedé pensando que ni que ayer decías, y no, todos los días estamos con esto, ¿no? También uno se va acostumbrando, Lilita, a esta cosa de, repite las noticias. Mauro repite robos y muertes como si nada. Bueno, los que estamos en la calle, el tema de accidentes de trenes como si nada, ¿no? Como que hay algo que permanentemente... Eso se llama naturalización, es como acostumbrarte a la muerte. ¿Puedo cambiar de tema un minuto? Voy a contar una historia personal. Hace varios años, más de 10, me acuerdo que había ido a la radio donde trabajaba Clara Mariño, en ese momento que no me acuerdo cuál era, a llevar un currículum.
yo estaba estudiando periodismo, estaba empezando. Voy a dejar el currículum, pude entrar, me quedé un poco afuera en la oficina, en la oficina de producción, donde estaba el operador, y justo ese día en el programa estaban invitadas Cristina Fernández de Kirchner y Lilita Carrió. Estaban las dos invitadas al programa de Clara Mariño. Cuando termina el programa, o cuando termina el momento en donde hablaban ellas, recuerdo verlas en un pasillo largo, ver que se iban caminando juntas, charlando, me daba la sensación que eran amigas, que tenían buena onda, que eran compañeras. ¿Qué pasó? ¿Cuándo fue el clic? En la comisión de lavado. La comisión de lavado... 2002, estamos hablando de 2000, 2001. 2001. En la comisión de lavado yo luché para que ella fuera miembro, realmente creía que era honesta. Y después hizo un informe parcial y se negó en realidad pidió investigar armas, y no lo hizo, y pidió investigar mercado abierto, y después se descubrió que en realidad por mercado abierto pasaban las cuentas de Santa Cruz. Y entonces ahí hubo... Mercado abierto era una financiera en ese momento. Es una financiera y vinieron las cajas de Estados Unidos. Yo no sabía eso. La verdad es que no sabía, lo supe después, lo supe cuando ellos incluso designaron a una persona de mercado abierto en el propio Banco Central, pero ahí hubo una discusión de ella hacia mí en realidad, y ahí bueno, después, y además ahora en ese momento las dos defendíamos la República. ¿En qué terminó? Las dos defendíamos las autonomías provinciales, las dos hablábamos del mismo Consejo de la Magistratura, del control de constitucionalidad, así que... Lilita, ¿en qué terminó esa discusión o ese planteo de ellas? Nada, no, la verdad es que no, creo que hubo otro roce en la Cámara de Diputados, porque cuando sacamos la ley de limitación de los fueros, ¿se acuerdan? De que ahora cualquier diputado o senador puede ir a juicio, como están yendo a juicio senadores en el caso de las coimas en el Senado. Con motivo de eso, éramos las dos autoras de leyes para limitar los fueros. Yo fui miembro informante y ella se abstuvo, no quiso votar porque en realidad lo que quería era seguir confrontando con los senadores pidiendo el desafuero, y yo quería que por fin, era la única oportunidad que teníamos, que haya una ley que haga que los diputados y senadores vayan a juicio y sean investigados como cualquier persona. Es decir, que ahí también ya tuvimos, y después del gobierno la verdad es que no la vi. Creo que la última vez que yo la vi personalmente fue cuando murió Alfredo Bravo. ¿Te gustaría que te llame? ¿Irías a tomar un café con Cristina si hoy te llamara? No, pero no en sentido malo, me parece que no, me parece que son preguntas que no dan sentido. Estamos peleando por dos cosas absolutamente distintas. Lilita, y me parece que ella no dialoga con nadie. Entonces, yo aprendí, y eso también tiene que entender la sociedad, que muchos gobiernos te trampean, es decir, te llaman para tomarte, como fue el diálogo que llamaron a la oposición. Entonces uno, en nombre de la gente que representa, poca o mucha, en el momento fueron millones, ahora son 500.000, pero la gente que yo represento no quiere verse humillada ni trampeada por ningún poder. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado con esa política de fotos, ¿no? Yo recuerdo que me contaban un caso de una persona que perdió un hijo en un accidente de estos, de trenes, que la llevaron para sacarse la foto con la presidenta, y que cuando le dijo, usted no sabe lo que es mi dolor, la presidenta le dijo, usted no sabe lo que es el dolor. Entonces es muy difícil. Hay que tener, y esto no significa que yo sea intransigente, que yo no sea dialoguista. Acá me han visto... Bueno, Daniel Santoro sabe el trato que recibía, que daba Cristina Kirchner a sus propios asesores en la comisión de lavado. Porque me dijo, la gente es como trata a sus propias gente. De acuerdo, porque él siguió esa comisión, así que lo puede dar credibilidad absoluta a todo lo que yo estoy diciendo. Entonces, no es que uno sea intransigente, es que uno debe tener cuidado para cuidar la República. Uno no puede en la vida entrar a cualquier lugar donde te van a hacer una trampa, porque si no es una cosa naif, ingenua, que termina generando confusión electoral. Por ejemplo, ayer leíamos en el diario La Nación que Macri y Grandazo han acordado que el gobierno y Cristina confronten con Macri.
Esto yo ya lo viví en la anterior elección, que eligieron un candidato de Santa Fe y se peleaba ella con él, jugaba que se peleaba para ser opositor. No puede ser que en un país el gobierno designe a los opositores. Pero esto tiene que ser rechazado por los mismos opositores en nombre de su dignidad. No se pueden aprovechar de las jugadas del gobierno que dicen, bueno, ahora para sacarle votos a Scioli vamos a ponerlo de enemigo a Macri. O antes, para sacarle voto a Carrió vamos a ponerlo de enemigo a Wiener. Todos nosotros tenemos que tener la dignidad de defender la República, de defender la claridad y la transparencia y de no prestarnos a ese juego bochornoso que siempre nos propone Randazzo y la presidenta. Lilita, en un rato me quedó una pregunta pendiente, a todos nos quedó claramente acá en la mesa. Me parece que hubo ahí, digamos, una introducción de parte suya al tema de la oposición y me gustaría que lo desarrolláramos más en función de aquellas críticas que se le hacen a la oposición también respecto del gobierno, pero hay oyentes, por supuesto, que están opinando y que la están saludando. Así que hay un auricular por ahí para que vaya escuchando, ¿sí? Ahí está. Hola Lilita, soy una de tus votantes, Elizabeth Andrés, y bueno, somos pocos, pero tal vez nos transformemos en unos cuantos más. Has tenido razón en muchas cosas y no te han sabido comprender. Ay, qué suerte que está Lilita, gracias por traerla. Acá le tiraban los votos en las urnas, le sacaban los votos, ella hubiera ganado bien. En todas partes me dijeron. Hola, esta es una pregunta para la doctora Elisa Carrió, a quien admiro. Le quería preguntar si de llegar al Poder Ejecutivo, ¿qué actitud tendría con respecto a las tierras, ¿no es cierto?, de la Patagonia, las tierras que se han vendido a precio vil y las tierras que se han entregado prácticamente a extranjeros y también las que se le han sacado a los pueblos originarios? Y también con respecto a la minería a cielo abierto. Buenos días, si fueran tan amables, me encantaría decirle a la señora Lilita Carrió que deje de anunciar catástrofes. Ya pasó el 12 del 12 del 2012 o el 21 del 12 y no pasó nada. Ay, habla Belina de Chico. Quería decirles con respeto a Lilita Carrió que ella sí que merece que le regalen una muñeca, porque es una verdadera muñeca, además de inteligente y honesta. 10:30, está con nosotros desayunando la señora Lilita Carrió. Bueno, los oyentes que van opinando de todo. En un ratito, Lilita, después de las noticias que vamos a compartir con el Mitre Informa primero, respondemos algunas de estas inquietudes y otras que llegan por correo también, ¿no? Bien, hay gente que ya quiere la muñeca de Lilita, ¿se da cuenta? Además la de Cristina es morocha, así con pelo más oscuro, la suya rubia, ¿no? Siempre cuando éramos chiquitas no teníamos una muñeca rubia y una muñeca morocha. Sí, nunca hubo muñecas con vestido negro, ¿eh? Esas no existieron. Es cierto eso. 1 metro mide la de Cristina. Grande. Amigos, llega Martín Pared con el Mitre Informa primero. Estamos en la mañana de Mitre y seguimos desayunando con Lilita Carrió. El teléfono es 568-0790, la mañana de Mitre, @radiomitre.com.ar. Te amaré, siempre serás mi amor. Me encuentro solo, sin una... 10:38, seguimos en la mañana de Mitre, está desayunando, ya estamos por el segundo cafecito y se vienen más. La señora Lilita Carrió, hay un montón de preguntas a las que pasaron los oyentes que las voy a reiterar y hay muchos correos y tweets que también voy a ir trasladando. Decía... por acá un oyente, digamos, una de las que llamó al 568-0790, voy a arrancar por esta, el tema de, acá dijo la oyente, no dijo de dónde hablaba, pero acá sacaste un montón de votos, Lilita, te dijo la oyente. Entonces me tomo de lo que ayer dijo Labaña, sobre que en realidad en las 2 últimas elecciones hubo un fraude enorme, dijo Labaña, y dijo que el 54% era mentira. ¿Qué reflexión? Que había ganado la presidenta. Que había ganado. Estaba inflado. Exacto. Yo no tengo constancias del último acto electoral, entonces no puedo hablar de lo que sí tengo constancia del año 2007. Donde a mí el propio Scioli el sábado a la noche me dijo va a ser un día oscuro en la provincia de Buenos Aires y yo no lo puedo parar.
que fue en el 2007 cuando a las 11 de la mañana entrábamos en balotaje y se ordenó robar todas las boletas de la coalición cívica. Y en ese momento la verdad es que nadie acompañó y yo quise garantizar la paz social y no hacer lo que había sucedido en México, ¿se acuerdan? Con López Obrador. Lo que sí me comentaron algunos diputados es que lo que tienen articulado es que los presidentes de mesa, que son ligados al gobierno y que llegan a las 7 de la mañana, alteran el telegrama. Entonces después eso se acuerda. Es decir, por eso el 54% puede ser una elección. Digo, ahí también lo que sucede es que no hay control por parte de la Cámara Electoral. No puede controlar Padrón, está en una situación donde todo lo maneja el Poder Ejecutivo. Nosotros estamos por interponer una acción para que se le den recursos a la Cámara Electoral, pero la Cámara Electoral no tiene recursos. Toda la inversión, creo que hubo un crédito debido del Banco Mundial, la dirige de randazo y lo que hace es dejar huérfana a la justicia. Entonces la justicia no puede controlar. Y esto realmente es grave. Si a esto se le suma que la gente designada como presidente de mesa o tiene vinculación con la política o no va, y en consecuencia asume como presidente de mesa el puntero, que es el primero que está, entonces el problema es que a veces la planilla cuando hay fiscales es correcta, pero no el telegrama. Y eso después que se ratifica una votación es muy difícil de controlar. Y hay lugares del conurbano donde directamente tanto la... Acá lo que tiene que existir es 2 funcionarios designados por la justicia electoral con presupuesto, que es lo que no dan, y lo que no podemos sacar en el Congreso, que controlen las escuelas. Yo creo que con el tiempo va a ser la Cámara Electoral la que tendría que designar a sueldo, digo, con retribución y control y penas muy graves a los presidentes de mesa. El llamado era de Chivilcoy, Mauro y el profe Laje. Sí, ayúdame a recordar, no es mi palo la política, ¿cuál fue la elección donde usted sacó muy baja cantidad de votos? Hablaba del 2%, ¿esa es 2011? Esta es la última, sí. ¿De qué era candidato para? A presidente. Yo saqué 23%, que fue cuando hubo fraude, en el 2007 y saqué el 1,8 en el 2011. Bueno. Por eso yo siempre digo el 1,8 porque me encantó además el número. ¿Cómo explica esa baja tan fuerte que pasó de una elección a otra? Digo, más allá de los mensajes de la gente que la felicitan, la saludan, ¿cómo se explica que la votó tan poca gente? Yo he cometido seguramente muchos errores, pero hay uno que no he cometido y por el que he sido castigada, que es decir la verdad. Hay momentos en que las sociedades no quieren escuchar la verdad porque hay consumo, porque además lo que uno dice viene a arruinar una fiesta. Es como si vos estuvieras en una fiesta con la mujer que quisieras y yo te digo, mira, tienen que terminar la fiesta porque mañana va a suceder tal cosa. Entonces vos qué haces, que se vaya esta mujer. Lo cierto es que así me sacaron de la fiesta, pero la fiesta terminó con la elección y ahora estamos todos sufriendo, con recesión e inflación y con falta de libertad. A ver, yo diría una cosa. Pero es paradójico, ¿no? Porque en definitiva no la votaron porque pero ha sucedido. Claro, están bien aparentemente. Muchas veces en las casas y en las fiestas las cosas están bien aparentemente. ¿Está? Y también sabemos por historia argentina que cada 10 años tenemos fiestas y después estamos con los problemas que estamos hoy, o terminamos, es decir, volvemos a empezar, sobre todo las clases medias. Y lo que uno quiere es que este país sea estable, que sea estable y que ustedes puedan tener un crédito a 30 años que sea pagable y no como ayer un mozo que me dijo, Lilita, saqué el crédito en dólares, ahora no lo puedo pagar, ¿qué hago? Es decir, no podemos vivir en esta inestabilidad. Y yo no soy apocalíptica, en todo caso la que fijó el 7D como instancia revolucionaria fue la presidenta y perdió. Apocalíptica en el sentido vulgar del término, porque yo quiero rescatar esa palabra. Esa palabra en las historias hebreas, en Isaías, en Daniel y en Juan, son historias de metanoia, de cambio cultural, de cambio de conciencia. Entonces la verdad es que la ignorancia de aquellos que descalifican es enorme. Es enorme. Ojalá tuviéramos una renovación cultural en el mundo, porque como dice Julia Kristeva, y también lo profesa el cristianismo, el budismo, Shankar y quien sea, en ese estado de conciencia de la cultura estamos destruyendo el planeta, nos estamos destruyendo y dañando
a nosotros mismos. Hoy sale un artículo mío en La Nación, que yo se los recomiendo, un libro maravilloso que leí, que me lo regaló Miguel Ángel Esteche Gil para mi cumpleaños, se llama Las esposas de los dictadores. Y cuando uno lee lo que era Mao, que no sentía amor por nadie, lo que cuando lee su esposa, que mandaba a matar a la empleada porque le había servido mal la leche, cuando uno lee la historia de Ceausescu y su sapientísima esposa, que de ser ignorante se convirtió en doctora, inventando orígenes, cuando ve la historia del Duce, que era un inescrupuloso, donde dos amigas socialistas lo hicieron líder y cómo terminó. Las abandonó. Así es. Cuando uno ve la historia de Stalin, que decía hay que violar a las multitudes y mentirles como se viola a las mujeres, y tiene 3 mujeres que se suicidaron, uno empieza a comprender realmente que las obsesiones por el poder han sido trágicas para la humanidad y también para las propias personas involucradas, ¿no? Para las propias personas involucradas. Entonces, yo creo que acá en la Argentina nosotros hacemos un flaco favor, o mucha gente le hace un flaco favor a las personas que quieren, en este caso puede ser Cristina Honesto, alimentando una ficción que finalmente va a terminar dañando a ellos y que los está dañando y a sus propias familias. Carlos, diputada, me parece que no. Diputada, yo le he escuchado a usted decir muchas veces que para entender lo que está pasando hay que ver lo que pasó en Santa Cruz, es decir, esa comparación en cuanto a repeticiones. En Santa Cruz hay un episodio constitucionalmente complicado, también usted dice que hay que cumplir la Constitución, que es que se reformó la Constitución violando la Constitución, es decir, no tenían los 2 tercios, entonces hizo un plebiscito. Como quería hacer Honduras. Exactamente. Y la Constitución terminó reformada, hubo una reelección del gobernador. ¿Qué evitaría que esto ocurra a nivel nacional? Hoy no están dadas las condiciones porque nada puede apartar de la necesidad de los 2 tercios. Por eso es importante que en la próxima elección la sociedad evite que el propio kirchnerismo tenga los 2 tercios. Si tiene los 2 tercios, si tiene legitimidad, vamos a un proceso autoritario de características nunca vistas en la Argentina desde un proceso civil. Yo creo que eso no va a suceder. Yo creo que hay límites que se están poniendo. Primero el 8N, que cambia la legitimidad. Hay millones de argentinos que dijeron nosotros queremos vivir en la República en libertad. Yo esto no lo había visto desde los procesos del 83. Creo que hay una sociedad que quiere no violencia y paz. Y también la quiere muchísima gente que vota a Cristina, también la quiere. Me da la impresión de que la presidenta debe encontrar un carril donde no todo sea confrontación permanente, porque a mí me han cuestionado que yo confronto, pero cuando el poder es muy fuerte, del otro lado no puede haber debilidad y miedo, porque si no te llevan puesto. A mí me cuestionaron mucho que yo haya sido muy dura, pero realmente la única, la que no llevó el kirchnerismo nunca, en 10 años me llevaron a la justicia, fue a mí, porque a todos los demás los trampearon, los llevaron, los hicieron socios, después los decapitaron, a todos los demás políticos de la oposición, digo, siempre, en todo caso, esto es lo que uno tiene, frente a un poder avasallador, uno tiene que tener serenidad y firmeza y no tener miedo, Y esto es lo que yo digo en la Cámara. Cuando nos dicen del monopolio mediático, yo les digo, a mí no me van a correr por izquierda los ladrones. Porque yo nunca voté una ley a favor de Clarín. Y ellos sí, para pagar la campaña. En consecuencia, los que se roban el país a mí no me van a correr ni por izquierda, en el caso de los mismos menemistas ahora kirchneristas, ni por derecha, en el tiempo del menemismo. Porque los ladrones terminan robándonos a nosotros la posibilidad de vida. Los ladrones no roban y yo sigo viviendo. Los ladrones roban y yo me muero en el tren. Los ladrones roban y yo no puedo viajar a Mar del Plata. Los ladrones roban y a mí me roban en mi casa. Cuando los ladrones roban desde el poder, los ladrones roban abajo. Si hay vandalismo arriba, hay vandalismo abajo y hay saqueo abajo.
Por eso no es de extrañar que los actos vandálicos de diciembre fueran ejecutados por kirchneristas en internas, porque a esto le han enseñado a extorsionar, a ser vandálicos, a tomar la propiedad, a perseguir, a descalificar. Pero ¿qué pasa? Usted dice, bueno, la gente le va a dar la espalda al kirchnerismo en las elecciones legislativas de octubre, o sea, no la espalda, porque usted quiere que no le den obviamente los 2/3 en las dos cámaras para impedir la reelección. Pero ¿usted se imagina una Cristina Kirchner eligiendo un delfín para intentar seguir con su proyecto después del 2015, o una Cristina que, siendo el Pato Rengo, como si fuera un presidente débil en los últimos 2 años de su mandato? ¿Qué reacción puede tener una presidenta con estas características ante una hipotética pérdida de las elecciones legislativas de octubre? Yo diría que vayamos día a día y paso a paso. No, porque uno no sabe en la Argentina se ha vuelto imprevisible, no previene enfermedades, no previene accidentes, no previene, no sé, pero por eso uno tiene que manejar. Yo manejo 5 hipótesis y trabajo en 5 alternativas, y a partir de marzo, porque la verdad es que uno tiene que diseñar una estrategia, un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Renovar el Parlamento. No, aunque la oposición gane todas las elecciones, la Cámara queda en la misma representación que está. Esto es que no se van a alterar los números, porque renuevan ellos la peor elección y la oposición renueva la mejor elección. Entonces esto es muy complicado, pero hay que crear un bloque de legitimidad para hablar, que respalde al pueblo, que tenga coraje, y también que una sociedad no permita. Cuando una sociedad no permite, ella no puede. El 8N, que cambia la legitimidad, hace que ella no pueda. El 7D hace que la justicia se anime a ser independiente, hace que algunos opositores que todo el año pasado aplaudían se vuelvan opositores de nuevo. ¿Qué quiero decir? La sociedad y el voto y la gente y la opinión valen mucho. Mucho. Yo estoy muy contenta con la reacción que hubo el 8 de noviembre. Yo trabajé en silencio todo este año casa por casa, que es como me gusta, y fuera de los medios, explicando el proceso y explicando de qué manera el pueblo, que en definitiva se había confundido hace un año, podía revertir la cuestión, no cambiando las mayorías, sino en el orden democrático, cambiando la legitimidad, es decir, cambiando la opinión y manifestándolo de manera no violenta, de manera pacífica. Lo del 8N fue una fiesta realmente, y de esa manera, serenos, no violentos, pero con coraje para decir las cosas, que no es confrontar, es decir la verdad. A ver, decir la verdad en tu familia, en tus relaciones o en el país tiene sus costos. Yo amo los costos, porque más que esos costos amo decir la verdad. Y no deseo ser cómplice. Y la gente que he representado, o represento, o representaré, sabe que yo soy una garantía de no complicidad. Pero también debe saber que yo necesito fueros, porque no puedo terminar con 25 querellas, como en el 2007-2009, llevada a juicio por criminales, porque he dado mucho, he dado muchísimo durante 19 años, y me parece que si la sociedad quiere que yo diga la verdad, y que mantenga la posición, y que tenga esta fuerza, tiene que acompañarme al menos. Yo no quiero ser senadora, pero al menos como legisladora. No estoy buscando un lugar de protagonismo, estoy buscando, como siempre busqué, un lugar de lucha en defensa de la verdad. Hay muchas preguntas que hablan de eso, ¿no? De cómo puede llegar Lilita Carrió a diputados en función de las alianzas y demás. Ahora las voy a trasladar, pero Miki tenía también algo para preguntar. Sí, yo siempre digo que no hay que acostumbrarse a ciertas cosas, no hay que naturalizar algunas cosas que no son normales. Cuando uno lee los diarios, cuando escucha la radio, cuando mira los canales de televisión, todos los días un tiro en la cabeza, un tiro en el abdomen, un panadero muerto en Valentina Alsina. No nos acostumbremos, porque no es natural, no es normal que todos los días maten a alguien. Y cuando veo al vicepresidente involucrado en un negocio sobre la máquina de hacer billetes, todos los días con un dato nuevo, todos los días una investigación nueva,
y Vudú sigue sonriendo y sigue estando en actos, inaugurando obras. No es normal que suceda esto. ¿Vos qué pensás cada vez que lees el diario y lo ves a Vudú? Bueno, a todos. ¿No? Desde el 2004 estoy con Debido, ¿no? Que es el responsable de todo este sistema de transporte, de todo este negocio. Yo me sigo indignando y quizás esa sea una diferencia. Por eso cuando salió el fallo de la Cámara, yo dije, esto no puede quedar así. Al otro día un diario sacó un cuartito, era un domingo, ¿no? Como si fuera una cuestión menor, como si fuera una chicana política la que yo hice de pedir el juicio. Y otro diario no lo sacó, el otro dije doblemente escandaloso, porque de vacaciones solo se estiran reportajes de verano. Entonces un fallo de la Cámara Federal interrumpe la línea editorial de los diarios de hacer reportajes de vacaciones. Los muertos no importan en verano, y eso me pareció escandaloso. Y lo segundo que me pareció escandaloso es que todo el mundo está dispuesto a dejar pasar cosas que en países civilizados y en naciones civilizadas y en un momento en la Argentina no se dejaban pasar. Y no hay que dejar pasar, porque el problema es que cuando uno deja pasar, inmediatamente se convierte en cómplice. Yo le digo a la sociedad que no sea cómplice, que mantenga la capacidad de indignarse, no de tener bronca, no de enojarse. He caminado cada casa diciendo entreguen la bronca. Yo no tengo nada con la señora Presidenta y con los demás, pero no se puede ser cómplice. Uno no puede ser cómplice. A lo mejor con eso ya basta. Después, si la justicia funciona, si funciona el Parlamento, es una cuestión por la que vos vas a luchar. A veces me dicen, Lilita, vos haces todo, decís la verdad, pero no hay resultados. Miren, hay que desprenderse muchas veces del resultado de la acción. Muchas veces hemos logrado resultados y otras veces, por no avanzar, el resultado fue la muerte de las personas. Pero lo que nadie nos puede decir es que callamos, es que arreglamos con el poder, es que preferimos las encuestas y la demagogia a decir la verdad. Miren, yo sé lo que te aconseja un encuestador, que yo sea una amorosa, que diga, ay, qué lindo, que estemos todos juntos, que dialoguemos, y por debajo se muere la gente en los trenes y nos hablemos. Yo sé lo que son diputados que siempre son candidatos y nunca trabajan durante 4 años ni se juegan, y después son los mejores elegidos por la sociedad. Pero uno no es eso. Y sobre todo uno no quiere ser eso. Lilita, creo que hay mucha gente en la Argentina que no quiere ser eso y que quiere tener diputadas o diputados que digan nosotros, en nuestro nombre no, con nuestro silencio no, con nuestra complicidad no. Ganar o perder es circunstancial en la vida, pero mentir y ser cómplice no es circunstancial en la vida. En función de eso, Matías pregunta, por ejemplo, si usted cree que la oposición debería bajar el tupé, dice él, y conformar un bloque sólido contra el Vamos por Todo. Y cuando digo me refiero a todos, o sea, porque total lucharían por la República, dice Matías. Wiener, ¿no? Digamos, Tragay, Donda, todo junto. No, la verdad que no me opongo. Lo único, sino que respeto el partido. Pero el partido tiene instituciones que van a decidir. Y en ese marco, ¿cuál es la mayor contribución que yo hago a la unión? No ser candidata a senadora. Pregúntele a todos los que hablan de unidad qué quieren ser, y todos le van a contestar senadores. Entonces no están contribuyendo a la unidad. Porque si uno escucha a todos los políticos en la capital, quieren ser senadores. Hay 3 senadores. Entonces, mi objetivo es que los 3 senadores sean de la oposición. Para ese objetivo, mi renuncia es a disputar la senaduría. A ser simple diputada de la Nación. Ahora, cuando todos renuncien a querer ser candidatos a senadores y queden los opositores que mejor miren, yo les voy a creer. En el medio todo el mundo dice, me gustaría ser senadora, me gustaría ser senador. No hay. Si hay 20 candidatos de la oposición a senadores, no hay 3 senadores de la oposición, hay fragmentación y Filmus seguramente será. Entonces, la primera que da el paso atrás y dice, no, vamos a unir, esto es tener estrategia. Me parece que hay mucha inexperiencia política sumada a mucha ambición. Ahora, también respeto el partido. Quien dice con quién nos vamos a aliar es la asamblea del partido. Yo ya no conduzco el partido. Y yo respeto a los órganos del partido.
Y en el marco de lo que decidió el Partido Coalición Cívica, que es hacer alianzas afines, se va a pronunciar el 18 de febrero la asamblea en la capital. Y yo voy a participar en la discusión y seguramente va a estar abierto a alianzas y seguramente quienes tienen que negociar las alianzas las negociarán, que son las autoridades partidarias. Cuando usted dice hay mucha ambición, ¿es por Prat Gay? No, en ningún momento. Estoy hablando de cómo se contribuye a la unidad. Es mentira que se contribuye a la unidad con el rejuntado. Se contribuye a la unidad apoyando a los candidatos que tienen mayor intención de voto. No instalando nuevas candidaturas. ¿Está? Si hay personas, candidatos de la oposición con intención de voto, se contribuye garantizando que ellos sumen la mayor cantidad de votos. Y eso que yo soy entre segunda y tercera en mayor cantidad de votos, pero hay que renunciar. Y en este caso, primero que no iría al Senado. La verdad que mucha renuncia no es, porque yo soy del pueblo, yo soy de esa cámara, no me dice a la gente importante. Viste, el Senado es parafernalia, todas estas cosas, yo no sirvo, no podría ir de los Jotas. Hay baños nuevos ahora en el Senado. Pero lo que quiero decir es que me parece que el análisis político y la gente se confunde al electorado. Porque hay muchos políticos que hablan de unidad, pero no la practican. Ahora, toda unidad debe estar enfundada en una unidad. ¿Para qué? La oposición por sí misma no garantiza que son decentes. No se puede obligar a personas a hacer alianzas con indecentes solo para... Bueno, no se puede hacer alianza con ladrones para ganarle a un ladrón. Porque si la nación se convierte en una guerra de ladrones. Entonces tenemos que tener tranquilidad, mesura, y sí a la sociedad le pido, elija un liderazgo. Porque también la sociedad dice, bueno, yo lo voto a fulano, a mengano, a mí me gusta. Es la sociedad la que se divide. Cuando Francia tuvo que elegir a un líder que la conduzca a la república, eligió a De Gaulle. Y cuando Inglaterra se tuvo que enfrentar a la guerra, eligió a Churchill. Ahora, si la sociedad elige a 15, es la sociedad la que se fragmenta. ¿Quiere república? ¿Quiere decencia? ¿Quiere un gobierno alternativo o quiere un nuevo gobierno del PJ y disimula siendo opositor pero vota Scioli? Porque mucha gente de la oposición te dice van a gobernar ellos. No hay forma. Por eso dice no importa quién elija, al que más me convenga, al ganador. No. Decidamos en el corazón tener un país republicano en serio y elijamos un liderazgo en serio de construcción. Y dejemos de, ay, que fulanito me gusta. Que a mí una señora un día me dijo, yo no te voto porque estás gordo. Yo le dije, gracias por no votarme. Insólito. Estamos con Lilita Carrió, pasaron 3 minutos de las 11. Yo tengo que ir a las noticias ahora, está el Mitre Informa primero. De las 11 de la mañana, bueno, 27.5 la temperatura, se está sintiendo el calor, y acá también en el estudio que está subiendo, los oyentes están a full, estamos con Lilita Carrió. Hay desayunos, me pregunta Sandra, que hace Lilita, bueno, quiere saber cuándo son los próximos, cómo es. Son todas las actividades, voy a contar toda la agenda de actividades. Sí. El Instituto Ana Aren comienza el 15 de marzo, hemos alquilado un local porque el año pasado estuvimos con la contribución de la gente para alquilar un hermoso local, así que vamos a tener el instituto nuevo. Va a haber cursos de todo tipo, empiezan después de Semana Santa, pero ya van a estar, estoy cerrando una grilla de profesoras y profesores extraordinarios desde ópera, teatro, oratoria, filosofía, cuento, lo que se les ocurra. Que va a funcionar ahora todo el día porque pudimos pagar todo el día, antes teníamos que pagar por clase y por un aula. Y seguramente la tercera semana de marzo estamos con el primer desayuno, que seguramente va a estar Fernando Iglesias, o vamos a hacer la presentación de un libro de Sebrel, y ahí estamos. También está confirmado el de abril con Coalov. Así que bueno, ¿tienen página, Lilita, para que los oyentes ya puedan empezar, aquellos que tienen interés? Sí, ¿o se van a... los que quieran ser alumnos, ya está toda la grilla. Ahora tengo que descansar 5 días con mi hijo,
y después ya sube toda la grilla de las clases para que se vayan anotando. Y bueno, agradecer muchísimo a los alumnos porque fue su contribución con ese pequeño dinero que ahora pudimos alquilar un local y que podemos estar todo el día. Yo creo que la formación es central, que como ciudadanos que hay que tener cultura, que quizás el drama existencial de este país es que se ha degradado culturalmente, al punto que el diálogo es imposible porque hemos perdido la tradición humanista, porque hemos perdido la tradición de los valores, porque ya no nos enamoramos del hombre, sino de los objetos. Así que bueno, la verdad que estoy fascinada con eso. Es Instituto Ana Arendt, para que sepan. Instituto Ana claro. Arendt, y si no en elisacarrió.com.ar o en mi Facebook o en una página que yo no sé, porque... No, está bien, pero la gente que más o menos maneja internet... En elisacarrió.com todavía no va a estar, Toda la grilla va a estar a partir del 15 de febrero para que ya, y los sistemas de pago, etcétera, y también para todos los militantes jóvenes va a haber un cupo gratuito. Miki te va a hacer una pregunta y después yo quiero cerrar, si me lo permiten, no sé si Daniel o Lázaris tienen alguna otra. Ellos hicieron un semblante hoy maravilloso de Ilia por un aniversario importante, así que me parece que en función de esta honestidad, digamos, que pregona siempre con el ejemplo también, más allá de la palabra, me parece que bien vale, ¿no, Miki? No, yo estoy muy acostumbrado a ver a Alfonso Prat Gay al lado de Lilita. Muy acostumbrado. Y hace unos días estaba viendo el diario y lo veo a Alfonso Prat Gay al lado de Victoria Donda en bikini, caminando en la playa. Bueno, ella es mucho más atractiva que ¿No está celosa? ¿No está celosa? No, mira, uno es esclavo de sus palabras y dueño de su silencio. Y yo soy dueña de mi silencio. Yo lo quiero mucho a él. Él es mi presidente del bloque. Yo no hago política por los medios. He apostado mucho por él y tengo muchas esperanzas en su futuro político. De modo que de mí no van a escuchar nada que siquiera pueda rozar a mi presidente del bloque. Cualquier cosa se la preguntan a él o al presidente del partido, pero no a mí. Y una opinión sobre Victoria Donda, digo, en función de que es una dirigente joven, ¿no? Digamos, mujer. Mire, yo no emito este tipo de opiniones, porque pueden ser tergiversadas. Yo soy una señora grande, soy una señora que quiere ser grande, y básicamente soy una persona que con todos mis aciertos y mis errores, nunca hice política por los medios, nunca. He diseñado todas las estrategias y cuando están me saco, y no hago política por los medios ni lo voy a hacer, la detesto. Me parece que las cosas serias en el país se han hecho en silencio, se han hecho con estrategias, y que tenga la seguridad la ciudad de Buenos Aires, que yo siempre hice los esfuerzos por unir. Lo hice con los socialistas en el 2007, que rompieron bloque apenas asumieron y me dejaron de saludar después de haber accedido a las bancas. Hice el esfuerzo del acuerdo cívico, que lo hicimos Gerardo Morales y yo, y cuando terminó fui tercera en la capital para que fuera Alfonso primero y para que pueda ir Ricardo Girladera. Yo que venía de 25% de los votos y de 40% de votos en capital fui tercera, pero después todos fueron a entregar la victoria a Randazzo y yo estuve enferma 3 meses porque entendí, por ser profesora titular de ciencia política, que estaban entregando una victoria que costó mucho a la sociedad en manos del gobierno. Yo me enfermé en estos años por muchísimas e infinitas traiciones, pero voy a hacer de nuevo el esfuerzo. ¿Lo de Prat Gay lo sentís una traición? No, estoy hablando de la vocación que tuve acuerdista, y hubo una campaña que la tomaron periodistas oficialistas y de la oposición. Rossi le dijo a la presidenta, la que maneja la Cámara de Diputados es Carrió, hay que eliminar a Carrió para que se disperse la Cámara de Diputados, y así fue. La presidenta eligió otro candidato opositor y se dispersó el voto, porque cuando yo lideré la oposición, del 2009 y 2010, la oposición ganaba 140 a 80. No, lo que está hablando Miki, perdón, es que en el 2009 Randazzo, ministro entero, fue la única vez que llamó a un diálogo, claro, y que algunos sectores de la oposición fueron y otros no fueron. Stolbizer fue, sí, fueron todos. Pero ahí me enfermé. Y yo quiero contarle a la sociedad, porque yo me di cuenta, a partir de eso
vino la votación de la ley de medios, ¿recuerdan? Fue terrible. ¿Por qué? Porque la oposición, que había contado con el apoyo de la gente y donde yo ordené esto, yo lideraba desde el 2007 porque había sacado más votos, yo les pedía por favor que no vayan, que vaya Randazzo al Congreso, que habíamos ganado. ¿Fue ingenuidad? Y un dirigente, No fue ingenuidad. no, y un dirigente me dijo, hay que ayudarlo a Cobos, y me dijo, y además va a estar toda la prensa, no nos podemos perder la prensa. Y le dije, miren, yo tengo prensa hace muchos años, pero lo que no hago es entregar a un pueblo por tener prensa. Entonces hay cosas que yo voy a contar en mis memorias y que van a explicarle a la sociedad. Pero yo no tengo por qué hablar, porque si no causaría más daño a una sociedad fragmentada. Pero hay mucha verdad que yo guardo, justamente para no dañar más. Pero sepan que mi vocación es esta, pero que lo voy a hacer con todo el cuidado, con toda la mesura, con toda la serenidad, de todo el aprendizaje de muchos errores de muchos años. Y sin abdicar ni de las conductas ni de los principios. Yo puedo estar en acuerdos con personas diferentes en pensamiento, pero es muy difícil estar en acuerdos con personas que tienen conductas distintas. Con un ladrón no voy a estar nunca, no me pueden pedir eso, no me pidan eso, por favor. No me pidan estar con un hipócrita, no me pidan estar con mentirosos consuetudinarios. Preferible en ese caso que me pidan que me vaya. Tengo un montón de... No, pensé que hacer una pregunta más. Sí, bueno, adelante. Carlos de Belgrano dice, buen día, un beso a Lilita Carrió, qué mujer inteligente que nos saque esta pesadilla, fuerza Lilita, lo dice también María, siempre te voté, por favor no aflojes, sos la única política con autoridad moral, con integridad, el último reducto de la esperanza para muchos que creemos en valores republicanos, también lo dice Adelina, bueno, muchísimas preguntas que han quedado... Y que quisiera decir algo de ella. Sí, decime. Ah, claro, Yo aprendí la República con Ilia, con don Arturo. Mi papá era muy amigo de don Arturo y don Arturo era muy amigo de mi abuelo. Y estaba para líder en el Chaco, en el radicalismo. Sí, pero nosotros veraneamos en Córdoba y su íntimo amigo era el doctor Conde, ahí en el sanatorio. Yo era chiquita y le hablaba, la mujer, la señora de Ilia, que todavía no había muerto, festejaba los cumpleaños en la casa de mi abuelo, en Carlos Paz. Y yo me acuerdo después del golpe. Me acuerdo verlo a don Arturo, que ya tenía blanco, con los hijos de Conde, que eran médicos, el negro, el rubio, yo era muy chiquita, y él contando, ¿por qué le decían tortuga? Y decía, porque yo no quería sacar la ley de medicamentos, y lo voltearon los laboratorios. Entonces él decía, yo tenía todos los expedientes que me querían hacer firmar y que eran contrarios a los intereses de la nación. Y entonces yo no lo firmaba. Y por eso me voltearon. Ahora, era un hombre de una austeridad. Era un poco obcecado, porque para ser así, era un republicano nato. Y la verdad que yo aprendí de él lo que era la república. Me contaba que habían ido los jueces de la corte, que venían de la corte de Frondizi y Guido, a ofrecerle la renuncia, y que él les dijo jamás. El Poder Judicial es independiente. Miren, yo no vi otro radical tan republicano como don Arturo. Después lo vi en mi casa, porque él estaba con mi papá. Ustedes, voy a contar una anécdota y con esto termino. Lo reconcilió, mi papá estaba separado de mi mamá, y no sabía cómo volver a mi casa. Entonces estaba con don Arturo acá en Buenos Aires. Y le dijo, don Arturo, llame a Lela. Mi mamá era inspectora en ese momento de escuelas. Entonces, en la inspección general de escuelas llegó y dice, la llama don Arturo Ilia. ¿Te imaginas que todo el mundo creía que era una cargada? Entonces, don Arturo atendió y dijo, Lela, perdónelo a Coco. Mi papá era muy vago y muy irresponsable, y así es como se reconciliaron, y mi mamá le permitió volver a su casa. Así que además era celestino don Arturo. Así que para mí fue toda una encarnadura de infante. Nos pareció interesante porque hicieron un semblante con un recuerdo, tanto Daniel como el profe, y bueno, y yo les decía al principio del programa que esto, ¿no? Que mucha gente por ahí prefiere esta cosa de decir, bueno, no, pero era una tortuga, a rescatar por ahí lo más importante que... ese sí que fue un relato. Hay que tener, digamos, que yo no soy una tortuga, ¿eh? No. Don Arturo tampoco lo era, y sin embargo se hizo un relato, incluso la grosería de una suelta de tortugas en la Plaza de Mayo, digamos, se llegó a ese extremo, cuando en realidad lo que se estaban atacando eran las decisiones fuertes de su gobierno. Y todos los sindicalistas estaban con Onganía. Yo recuerdo esa foto, increíble. Sí, ahí estaban todos.
La asistente en pleno estuvo en la asunción de María. No le preguntamos, se me van ocurriendo cosas, ya la despido igual, pero ya que habló de sindicalistas, de este cambio de postura de Moyano, digo, ¿no? Respecto del gobierno. Mire, pueden cambiar las posturas, pero los delincuentes nunca dejan de ser delincuentes. Un beso enorme y hasta otra vez.